Saludos a todos, bienvenidos sean nuevamente a esta emisión de su podcast de la familia Medicritic. El día de hoy vamos a darle continuidad a un tema que es muy importante. Y ahora vamos a tocar el tema de cómo vive la familia, la experiencia de tener a su familiar en casa una vez que ha salido del hospital, una vez que ha estado en terapia intensiva y que ha regresado a su domicilio con ciertas limitaciones en cuanto a su capacidad funcional. Hoy el podcast se titula Todos somos uno. Y hoy tenemos el honor y desde luego estamos muy agradecidos que Charlie, como ha decidido que lo llamemos en el podcast, Carlos Solórzano, él es hijo de Marcelita, justamente la tuvimos aquí con nosotros. Recuérdanos, Benny, Marcelita, ¿por qué estuvo aquí? ¿Recuerdas? Sí, claro. Bueno, primero que nada los saludo a todos. Un gusto que nos puedas acompañar y poder compartir pues en esta tarde, ¿no? Tan linda. Respondiendo a su pregunta, pues bueno, a Marcelita la tuvimos por un síndrome de Guillain-Barré, que bueno, no vamos a ahondar en el tema en relación a qué es este síndrome. Sin embargo, pues estuvo hospitalizada por varios tiempos, tuvo una hospitalización muy prolongada, ¿no? Que la llevó a estar intubada, a estar traqueostomizada, que un tubo en la garganta, ¿no? Para que pueda respirar. Estuvo conectada al ventilador mecánico, con diferentes medicamentos que la mantenían despierta, que la mantenían con vida en ese momento, ¿no? Sí. Pero es importante que hablemos de Marcelita, de su recuperación, de todo el proceso, pero también creo que es importante que hablemos del otro lado, ¿no? Del otro lado, me refiero a la parte que siempre está apoyando, que siempre está ahí al lado del familiar, ¿no? En este caso, y que creo que nosotros tenemos que reconocer y ver el punto tan importante de que siempre estén ahí, ¿no? No sé qué tal les parezca. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Digo, hoy podemos estar tranquilos y contentos de que estamos platicando y que realmente mi mamá está de regreso, pues diría yo que al 98% de sus capacidades. El 2% es porque todavía no la dejan manejar. Pero fuera de eso, estamos aquí platicándolo como un caso de éxito, como un caso de gratitud y como un caso de, yo creo, de lo que se debe de hacer cuando se junta las habilidades técnicas de los doctores, la capacidad de respuesta como familia, la capacidad de poder hospitalizar al paciente. Y la verdad es que, pues, agradecido, como siempre se los he dicho, y cada vez que los veo y cada vez que yo creo que los voy a ver hasta el día que me muera, es su atención oportuna hizo que esta sea una plática de cómo sí se pudo y no una plática de cómo no funcionó. Así es, Carlos. Justamente, Charlie, ¿nos puedes compartir? Creo que son momentos inolvidables, ¿no? En la vida. ¿Qué estaba haciendo Charlie en el momento que recibe la noticia que Marce estaba mal, que no se veía nada bien y que tenían que ir al hospital? Sí, no recuerdo bien qué día fue. Me parece que fue un jueves. Yo normalmente hago ejercicio en la mañana y está como todos los días. Y lo que nunca, porque nunca sucede, me habló mi hermana muy temprano. Entonces realmente pues las noticias por la mañana o en momentos así no sabes realmente de qué se trata. Entonces paré de estar haciendo ejercicio y me dijo, oye, es que mi mamá se cayó y está la ambulancia aquí y demás. Pero quizás en ese momento yo todavía no alcancé a detectar qué estaba pasando. Realmente no sabía. Un fin de semana anterior se habían juntado la familia. Yo no estaba porque yo había tenido un viaje. Total, así pasó. Terminé de hacer ejercicio yo con mucha calma porque realmente tampoco fueron muy explícitos en decir, pues, ¿qué está? Vamos al hospital. Y llegué y pues me encuentro con que le estaban haciendo, ¿cómo se llama? La resonancia o la tomografía. La tomografía, le estaban practicando la tomografía y en ese tiempo, pues, la verdad es que yo no sabía qué era, no había un diagnóstico claro. Fue la primera vez que escuché en mi vida el nombre de Guillain-Barré y entonces no sabían si era COVID y demás. Entonces, saliendo, que ya suben a mi mamá, la pude ver. Un doctor que la recibió en urgencias le empezó a hacer ciertas pruebas y demás. Entonces, realmente en ese momento, pues todavía entre el shock y demás no sabíamos. Posterior, le empezaron a hacer como unos piquetes en la parte inferior, como para ver si tenía
sensación, y ahí fue cuando me empecé a preocupar un poquito más porque dije, bueno, pues, ¿por qué le están haciendo eso, no? El doctor nos explicó que pudo haber sido un golpe y demás. Llegaron las pruebas del COVID y salió positiva, entonces dijeron, ¿saben qué? Tiene que pasar a área COVID por protocolo, entonces más. Pues realmente, pues yo no sabía. El peor error que puede cometer uno cuando está en una situación así es agarrar el teléfono y ponerse a buscar qué significa lo que te están diciendo. Y yo no lo sugiero, sé que es un tema que es naturaleza y queremos encontrar soluciones a algo que nos estamos enfrentando. Doctor Google, no al doctor Google. San Google, doctor Google y demás, ¿no? Total, me despedí de mi mamá todavía con cierta tranquilidad de que pues, era algo transitorio y demás. Eso fue me parece que jueves, quizás no recuerdo bien el día preciso. El domingo en la noche todavía tuvimos un FaceTime con mis hermanos, con mi papá. Mis papás están separados, pero ahí estuvimos ya como pues haciendo equipo, viendo qué pasaba. Así me fui a dormir. En la mañana, otra vez en la rutina, vuelvo a recibir una llamada y me habló ya mi hermana muy preocupada y me dijo, intubaron a mi mamá. Entonces ahí fue cuando, pues yo creo que el baldazo de agua fría llegó y entonces corrí con mi esposa y le dije, oye, está pasando esto, pues voy a ir a ver qué. Entonces ya fue cuando realmente empecé a buscar pues, o hacer preguntas o tratar de hacer preguntas sin saber realmente qué pasó. Y luego veníamos de el 2020 donde la pandemia casi era automático que decías te intubaron, entonces ya casi era pues despedirte y sin poderte despedir de las personas. Entonces realmente fue un proceso muy complicado. Pasaron unos días, no recuerdo exactamente cuántos, y luego ya mi mamá afortunadamente salió negativa al COVID. Y como que venía la otra ola o una de las nuevas olas del COVID, entonces afortunadamente se combinó que ya mi mamá era negativa, que la pudieron cambiar a terapia intermedia. Entonces ya la subieron, pues todavía como con cientos de aparatos conectados, la verdad es que ni sé cuántas torres de medicamentos eran. Y ahí todavía estaban pues, con cierta tranquilidad. Ahí fue cuando me tocó conocerte, Doc, y que pues como doctor tienes que ser, no puedes decir mucho, pero tampoco puedes decir tanto, entonces pues tratando de leer entre líneas y viendo las caras de las personas, pues uno va haciéndose su película, ¿no? Porque realmente no sabes qué está pasando. Mi familia es de doctores, entonces pues empiezan a hablar con términos médicos que realmente pues para alguien normal pues no hacen nada de sentido. Así pasó, el doctor nos dijo que por la respiración y todo la iban a volver a ¿cómo se llama? No, le iban a quitar el tubo y luego pasaron unos días y le iban a hacer la tráquea. Entonces, otra vez, pues son cosas que no es normal o no está uno acostumbrado y demás. Cuando más me asusté fue cuando uno de los doctores que conoce muy bien a mi mamá llegó y se quedó así, hecho para atrás y se le salió una lágrima y dije, no, esto ya valió. Realmente ahí fue cuando dije, no, pues esto no pinta nada bien. Y duró mi mamá, si mal no recuerdo, entubada pues bastantes días. Fue un tema complicado como familia porque uno de mis hermanos no vive aquí, mi hermana no podía estar todo el tiempo. Entonces, pues haciendo uso de los recursos de la familia, que afortunadamente, a pesar de tantas broncas, pudimos hacer como un equipo momentáneo para hacerlo más o menos funcional. Entonces hacíamos guardias, cambió toda la dinámica. Yo sé que esto no se trata de mí, sino más bien del ejemplo de mi mamá, pero pues, era imposible dormir. Oías cualquier pitido, ya no sabías si se estaba desconectando, si se estaba yendo, si qué. Entonces sí fue muy complicado. Cambia mucho pues toda la rutina de día con día de trabajo y de cambiar y de organizar.
de reestructurar, incluso a nivel familiar de cada quien, pues tratar de organizarse y demás. En este esfuerzo colectivo, que así lo llamo, del lado de mi papá incluso se ofreció por las tardes estar con mi mamá, que no tenía ninguna obligación y es algo que hay que reconocerle. Una hermana de mi papá, yo por las mañanas a veces, luego en las noches, mi hermano de Tepic se pudo venir con su esposa se quedaba. Total, no sé cómo, pero nos organizamos. Quizás dando golpes en el camino y con pleitos, porque siempre hay pleitos por razones quizás muy simples o muy complejas, pero sí fue un tema complicado. Yo creo que en la medida de que los doctores íbamos viendo y entonces ya con un poquito más de confianza decir, o que les cambiaba cada vez más la cara cuando llegaban, porque la verdad es algo que yo reconozco de su equipo, doctor, y del equipo de Medicritic, es que llegaban así como apóstoles, eran como 12 apóstoles, los montoneros. Los montoneros en la mañana y pasaban visita y un equipo de verdad excelente que nos pudo ayudar. Y luego el proceso de quitarle la traqueotomía, que nos estuvieran explicando que hay que tener cuidado para que no se infecte, no, fue un proceso muy complicado, de verdad, pues muy, muy fuerte. Pasaron, no sé, creo que como 15 días a poderla quitar. Fueron, para que nos entienda un poquito el público que nos ve, inicialmente estuvo intubada, hicimos las pruebas, logramos quitarle el tubo que tenía en su boca, pero nos dimos cuenta muy rápido, Benny, que su musculatura no era la mejor, porque justamente el Guillain-Barré afecta los nervios, tenemos problemas musculares muy importantes, y no estaba en esas condiciones para poderse mantener respirando. Sabíamos que el Guillain-Barré es un proceso muy largo de recuperación, y más, Benny, que las personas de la edad de Marce les pega durísimo, ¿no? Claro. Sí, aproximadamente fue como 1 mes y medio hasta que se pudo retirar la cánula de traqueostomía, pero me gustaría regresar a unos puntos fundamentales que tú tocas, que son bien importantes. Nosotros tenemos varios conceptos cuando trabajamos en equipo en el hospital, que es cuando se trabaja de manera homogénea, así serán los resultados. Entonces, siempre trabajando con el beneficio del paciente, siempre. Y eso también se transpola en el momento con el familiar. Entonces, al final de cuentas, tú mencionas algo que es muy, muy interesante, que a pesar de que quizás tengan, como todas las familias tienen sus respectivos problemas, siempre se unieron para mantener, pues para estar apoyando a esta Marce, porque yo siempre recuerdo algo y a mí me consta que usted, bueno, yo siempre te veía a ti por las mañanas, ¿no? Trabajando. Sí, trabajando. Nunca dejó de trabajar. De hecho, en juntas, pero de todas maneras, cualquier cosa que pasaba, se escuchaba un golpe de la Marce en el piso, bueno, no sé, nunca se pero se escuchaba algo y rápido salía y estaba ya al pendiente, inclusive le echaba porras. Hubo una etapa donde Marce estuvo, no sé si en depresión, pero sí estuvo pasando su duelo, ¿no? Donde ella ya quería comenzar a trabajar, le dolía muchas partes de su cuerpo. Entonces, ese soporte que ustedes le pudieran brindar y que inclusive en las terapias yo recuerdo que decía, es que yo no quiero hacer nada. Y siempre los volteaba a ver a ustedes y le daban ese apoyo, ese soporte que los impulsaba. Y yo con una plática que tuve con un conocido, le dije, es que mi mamá, su mente y su capacidad, nosotros le vamos a dar todas las herramientas que estén a nuestro alcance y quizás hasta más. Ponemos toda nuestra confianza en los doctores y en el equipo y en el hospital y demás. Obviamente hablando desde la posibilidad y desde el agradecimiento que se podía hacer, pues, que no se tuvo que escatimar en nada. Sin embargo, nada de eso hubiera funcionado si mi mamá no hubiera querido tener esa hambre o esa voluntad de luchar. Y yo creo que eso, todo lo demás pasa a segundo término. Cuando ves que tiene ganas, entonces tú no puedes más que decir, pues vas, tú dijiste, y yo aquí te apoyo. Claro. Y eso creo que es el motor más importante
porque, pues, si ella pudo, pues, ¿qué no te puede pasar que sea más sencillo de resolver que lo que se aventó mi mamá en el hospital, ¿no? Claro, mucho tiempo. Y es un reconocimiento y entender que cuando estamos trabajando en equipo, el equipo somos todos. El equipo son los 12 apóstoles que pasan la visita, es el equipo completo de rehabilitación, que dicho sea de paso, rehabilitadores formados para cada una de las necesidades que tuvo Marce en su momento, de inclusión, ¿sí? Física, pulmonar, y poco a poco fuimos ganando. Y desde luego la otra parte importantísima, pues es la familia. Y siempre es importante escuchar cuáles son las necesidades y las expectativas de la familia para poder entonces establecer un plan y seguir todos sobre la misma línea, ¿cierto, Charlie? Sí, y yo creo que ahorita que estás diciendo esto, pensaba que en una analogía, y la única que se me ocurrió es en un equipo de fútbol americano. Nada más. ¿Por qué? Porque es muy claro lo que tiene que hacer cada quien. El quarterback tiene que buscar recibir el balón y buscar a quién pasársela o a quién darle el balón. Los que lo cuidan es protegerlo, que no le pasa nada. Y a nosotros como familiar, lo único que nos quedaba era estar apoyando como fans en el equipo, preguntando sí, pero también jugando nuestro papel, y nuestro papel era respetar y apoyar. No soy doctor, y aunque fuera, pues también hay que hacerse a un lado y dejar que los doctores trabajen, porque así como con los camarógrafos o pues no les gusta que les toquen su cámara cuando están grabando, así los doctores pues creo que están haciendo su chamba, y si ya les entregaste la confianza, pues hay que seguirnos con ella, ¿no? Aquí me gustaría realizarte una pregunta que quizás sea como una, pues para que lo tome en cuenta el público que nos esté escuchando, es cómo poder vivir con esa incertidumbre desde que llega desde urgencias, que no sabes absolutamente nada, que yo creo que ahí es donde está el momento más tenso de la enfermedad o de la situación, y cómo seguir viviendo con esa incertidumbre, aparte de confiar en el equipo, ¿no? Yo creo que no puedes planear mucho. Tienes que ir día por día, porque si empiezas a abrir tu horizonte de ambigüedad, pues te vas a ir a 4 años, a 5 años, y entonces ¿qué va a pasar con mi mamá? Y luego vas a empezar a pensar con otras cosas. Yo creo que sí tienes que plantearte el objetivo final, que es que el paciente salga de esa situación, que esté en condiciones, en las mejores condiciones posibles. Pero yo creo que tienes que irte día por día, jugada a jugada, y otra vez en la analogía, no puedes pensar mucho más allá desde el día que estás viviendo, porque no sabes cómo puede cambiar. Recuerdo que ustedes ya habían dicho que mi mamá le iban a quitar no sé cuál de los tubos, ya iba a empezar a comer. Se dieron cuenta que todavía no podía, entonces parecería que fue paso atrás, pero cuando lo ves como un proceso, sabes que en el proceso pues hay caídas, hay subidas, hay bajadas. Había días que como familia estábamos muy positivos, hay días que estábamos diciendo, híjole, esto no pinta bien, pero esa ambigüedad es pues mantenernos firmes y demás. Sabemos que como familia todos tenemos un estilo, en una forma. Hay gente que es más aprensiva, hay gente que es más enojona, pero pues respetando el proceso de cada quien. Y la manera es, pues, si ella o el paciente está dando señales de que quiere, pues adelante. Yo creo que no queda más que darle. Charlie, a mí me gustaría que nos compartieras. Pasó por tu cabeza seguramente más de alguna vez que Marce pudiera morir, porque vamos a ser realistas, hasta una situación de extrema gravedad. ¿Pudieras compartirnos alguna noche en especial que tú hayas pensado que las cosas iban ya a terminar? Lo más difícil, o cuál fue en todo este proceso, probablemente el momento más difícil, y cómo lo superaste. ¿Quién jugó un papel importante? ¿Tu familia nuclear? ¿Tus hermanos? ¿El equipo? ¿Quién? Yo creo que, primero que nada, sí hubo momentos, quizás
el primero y el más impactante fue cuando recibimos la noticia de que la habían intubado, que yo no sabía si era por el COVID o qué. Ese fue el primero. La segunda, cuando ya parecía que la iba librando y demás. Pero fueron tantas señales en contra que realmente yo no sé si la probabilidad de que mi mamá la librara, y es un número aleatorio que yo me puse, yo la veía en 20%. Yo ni sabía realmente que la gravedad, y vas viendo cómo va perdiendo movilidad y de repente yo le decía que me aventara la bendición biónica porque pues medio podía levantar nada más el brazo y era todo. Entonces sí hubo momentos muy críticos. De repente en las noches cuando me tocaba quedarme otra vez con la falta de conocimiento del equipo médico del hospital, pues de mi parte, pues oías algo y pues ya parecía que se están apagando todos los sistemas, ¿no? Entonces yo creo que no fue uno, fueron muchísimos momentos de pensar que eso iba a pasar. Algo de la enfermedad que usted me dijo es que pues, hay alucinaciones, entonces pues de repente pues todo era un terror. Yo me apoyaba con mi esposa porque ella era la que en casa, pues nos acomodábamos. Entonces, pues sí, muchos momentos de debilidad. Mis hijos que no viven conmigo también hacían guardias y en la medida de las posibilidades ellos me decían, no, yo voy el viernes y yo estoy ahí y nos organizamos. Pero sí hubo muchos momentos muy críticos. Yo creo que yo no descansé, llamémoslo así, hasta que pudieron cambiarla de habitación de terapia intermedia, que una habitación normal, digamos, estándar. Pero aún ahí se aventó otros 2 meses. Entonces, y realmente los doctores nos iban diciendo, es que vamos sorprendidos del avance de tu mamá, porque esto que está logrando de éxito, nosotros lo vemos en su rango de edad y hasta un año después. Entonces eran señales que decían, no, pues que pues, sí va a salir. Entonces ya fue cuando empezamos a cambiar. Pero al menos yo creo que los momentos de terapia intermedia no hubo descanso. Claro. No hubo descanso. Justo hablando de esta Marcelita y todo su progreso, a mí siempre siempre trato de hacerme estas preguntas para no olvidar a mis pacientes y para tratar de mantenerlos pues en mi mente, en mi corazón, aunque se escuche un poco romántico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles a tanto al doctor como a ti, y voy a adelantarme, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en el Marce? Yo, por ejemplo, lo primerito que me acuerdo o que se me viene a la mente es la primera vez que nos paramos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso indicó una progresión muy, muy grande, ya sin traqueostomía, sin ventilación, ya comiendo, pero aún así me daba a entender que a pesar de que ya estuviera mejorando en todos esos aspectos, le hacía falta muchísimo más. Era la primera vez que se paraba, duró 5 segundos. Y si, bueno, yo tengo ahí la foto de la primera vez que se paró, ahí me van a observar, se paró junto conmigo y me apoyó, creo que su cuñada o algo así. Entonces me ven ahí que parezco como chango entre me muevo y no, pero al final de cuentas eso es muy satisfactorio, tanto para el equipo de médico, pero también como para ella. Creo que es algo que la va a motivar bastante y al familiar también, ¿no? Entonces, no sé si... Son puntos, son momentos. Yo creo que, y otra vez volviendo a lo que decías de qué tanto planeábamos o veíamos, yo creo que día con día ver el avance, a lo mejor de un día para otro no lo notabas, pero cuando te podías extraer un poquito hacia atrás y decías, ya pasó una semana y en esta semana ya logró esto, pues ya hay avances. O sea, realmente... sin saber si el avance iba a ser permanente o se iba a seguir avanzando o hasta ahí se iba a quedar el avance, pero siempre era un poquito verlo. La palabra yo creo que es ganas de vivir. Sí. No sé. No sé si, bueno, fueron 3, pero fueron 3 palabras, pero resiliencia. Sí, esa es la palabra, yo creo que... Y otra vez, mi mamá, pues es una señora chiquita, pero no más de tamaño, porque de voluntad. Sí, sin duda.
Sin duda. Yo recuerdo lo que más, la imagen que más recuerdo de ella es cuando tuvo ya la oportunidad, porque cabe decir que Marce es una persona muy bonita física y emocionalmente hablando, el afán que tenía de poderse ya pintar y de verse ella bien. Y sabes, era verse bien para ella, que eso es algo muy importante. Yo recuerdo que la primera vez que que la vi con su piquito colorado, ese fue probablemente el momento en que dije, ya estamos del otro lado. Es muy, es como se llama, y la atención otra vez de los doctores y de las enfermeras y del equipo, que les decía a mi mamá, pues, órale, píntenme, porque no podía todavía tener movilidad, pero eran esas pequeñas señales de voluntad, de decir, bueno, va avanzando. O antes, y yo le decía, porque pues claro que había momentos en que ella decía, no, es que ya, la madre, váyanse todos a la fregada Vale. y demás. Pero luego le decía, a ver, ve hacia atrás y hace 3 semanas tenías un tubo y no hablabas. Hoy ya estás hablando y hoy ya estás comiendo por lo menos gelatina. O sea, pues es avance. Claro. Y sabes, Benny, algo que es muy importante y que no debemos dejar de largo, lo hablamos como si fuera algo muy común porque ese es el día a día de nuestra manera de trabajar en nuestro área de trabajo. Pero es algo que nos gustaría que se extendiera a todas las terapias intensivas, privadas, públicas, que eso estamos impulsando y trabajando sobre eso para que podamos entender la importancia que tiene la presencia de la familia, ¿no? O sea, hablaba Charlie, yo estaba ahí 24/7, yo dormía con ella ahí en su habitación. Eso no es la realidad de lo que pasa ni en otros hospitales ni en otras terapias intensivas, ¿no? Y no es que eso sea mejor, es que eso es algo diferente que nos caracteriza y que quisiéramos que más gente lo compartiera. Sí, ¿cómo llamarlo? Ese privilegio, porque es un privilegio realmente de poder decir, puedo permitirme estar ahí, porque pues ahora sí que lo digo y con mucha humildad, pues es un privilegio de poderlo haber hecho, podernos quedar ahí, poder mover a la familia completa y organizarnos. Pues, ¿qué hubiera pasado si mi mamá estuviera en otra ciudad y allá hubiera sido la complicación? Realmente es muy complicado pensar en que nos hubiéramos desplazado de esa misma manera. Entonces, pues sí, es primordial, pero aún cuando no se pudiera, yo creo que ahí hay que hacer equipos. De verdad, una de mis tías, ex cuñada de mi mamá, ahí estaba. Entonces, yo lo que le decía a mi mamá es que se diera cuenta que todo lo bueno que ella ha sido con la gente, porque mi mamá se quita, sí, claro, lo que tiene en la mano para dártelo. Claro. A final de cuentas le funcionó, ¿no? Yo creo que todo está en los pequeños detalles, y sí mencionas algo ahí bien importante. Muchas veces hablamos desde un gran privilegio, desde diferentes puntos, y lo estábamos hablando anteriormente, ¿no? Sin embargo, creo que hasta a pesar en cualquier hospital, aquí está Marcela o Marcelita estuvo en un hospital privado, ¿vale? Pero también en el hospital público, claro que se pueden hacer esos pequeños detalles, claro que el familiar puede tener una puerta abierta para ingresar todos los días. Nuestro llamado también, me parece que la intención del doctor es hacer ese llamado para que cada vez vayan involucrándose más, ¿no? Es que yo creo que la medicina no solamente es abrir o medicar, o cortar o ponerle o quitarle o intubarle o echarle más medicamento. Yo creo que el soporte del equipo, de las porras de las enfermeras, de las atenciones, y ni siquiera, ahora sí que los detalles hacen la diferencia, de poner una buena cara, de incluso de decirnos, oye, necesitas agua, o baja a comer, no te quedes aquí, si algo yo bajo o te marco, que son detalles que no se necesita, digamos, dinero realmente, sino es voluntad, atención, una buena cara, o decir,
oye, pues pásale, asómate a ver, o que nos dejen poquito más tiempo, 5 minutos más de la hora, que realmente pues no implica mucho y hace mucha la diferencia para todos. Entonces, sí debe ser integral. Yo cada vez lo veo algo holístico, ¿no? Incluso mi mamá tuvo la fortuna de poder tener una psicóloga, una tanatóloga, pues que es parte de una integración y la verdad es que mientras puedes curar el cuerpo, pues también tienes que cuidar el alma y la mente. Claro. Y es parte de un proceso. Nutriólogos que le decían, ¿no? Digo, 12 apóstoles se me hacen pocos, no sé ni cuántos eran. La verdad es que... Y luego se llenaba la habitación. Sí, llenaba la habitación. Había veces que yo me tenía que salir, pero sí. Y otra vez, es la calidad humana, es ver al paciente como humano, no como alguien que hay que nada más conectarle más cosas, claro, o ponerle más cosas, ¿no? Sí. Correcto. Sí, son palabras conmovedoras. Charlie, ya la parte importante al final, cuando logramos ya que Marce fuera un poquito más funcional, porque era un miedo enorme. Yo recuerdo, Benny, que ella no se quería ir del hospital si no era lo suficientemente fuerte para poder hacer sus cosas. Esa necesidad de ser independiente. Y cuando llega el día del egreso, sabías, Charlie, que no iba al 100%. Entonces, ahora compártenos cómo vivió la familia ese siguiente proceso. Sí, podría decir que es eso, un proceso. Yo creo que ella no quería salir porque finalmente, después de tanto tiempo, ese se vuelve tu vida. Entonces, desaprender eso y volver a tu otra vida que tenías antes, pues da miedo, porque no sabes si vas a llegar a las circunstancias iguales, qué tanto cambió pues, el mundo, la situación. Yo creo que su temor era ese, sentirse que no iba a estar tan cuidada y volver a estar no sola, porque no está sola, pero pues vive sola. Entonces, regresar a un lugar donde pasó eso y demás, pues sí. Salió y pudo estar. Hicimos una junta los hermanos. Mi hermano, que vive fuera, decidió llevársela 15 días en lo que podíamos terminar de organizar. Previo a su dada de alta, pues pudimos acomodarle la casa porque, pues otra vez, las casas no están diseñadas para que regrese un paciente después de claro, un traumatismo así. Entonces tuvimos que acomodar puertas, agarraderas, baños, pues tratar de medio replicar eso. Preparar pues que le sigan dando terapia, acomodar la casa para que viera la andadera. O sea, realmente no está diseñada y falta mucha planeación para eso, porque al final de cuentas pues todos vamos a hacernos más viejos. Ser pacientes es cuestión de tiempo nada más. A todos nos va a tocar. Así ¿no? Es. Entonces, pues realmente es un proceso y deberíamos de tenerlo más en la mente. Como mexicanos somos muy buenos para burlarnos de la muerte hasta que nos toca estar ahí y ahí es cuando se te caen todos los esquemas y es cuando empiezas a querer adaptar cosas que en teoría deberías de hacerlo, pues tenerlo presente, ¿no? Pero ya llegando después de los 15 días que estuvo mi mamá en Tepic, yo fui por ella, la traje, fuimos a comer y ya dijo, ¿saben qué? Ya estuvo, ya no te dando lata, yo ya me voy a encargar. Obviamente, pues con cuidado. Y yo creo que ella se forzó a soltarse de la andadera primero, luego del bastón, cuando pues ya, ahora sí, ya estoy yo otra vez sola, en este sentido, y hacer su vida otra vez. Y si la ven, pues nomás porque les estamos platicando, pero si no, yo les diría que nadie se hubiera dado cuenta, ¿no? Sí, porque cabe destacar que Marce salió caminando, pero con andadera de auxiliares, ¿no? Sí. Sin embargo, ya nadie que la estuviera cuidando de cerca ya tenía la posibilidad, todavía se cansaba bastante. Y como tú comentaste, paulatinamente fue progresando la ayuda o el auxiliar, ¿no? Pero
Bueno, aquí también me gustaría comentar o compartir. Yo recuerdo, como bien comentaste, se fue a Nayarit. Entonces, ¿qué pasó? Como 3 semanas o un mes, no recuerdo muy bien, y nos mandaron un video de Marcelita caminando al lado de una alberca. Para empezar ahí, pues yo ya le poquita envidia porque yo estaba acá chambeando con un solazo y tal. Yo dije que le iba a aventar a ver si nadaba, a ver si llegaba a la orilla. Pero bueno, lo que destaco, ¿no? O lo que en verdad me dio un montón de gusto es que la vi caminando sin nada. Y esto parte a partir, o todo engloba a partir de la necesidad. Si ella no tuviera la necesidad de hacer algo, tener un objetivo en la vida, entonces quizás a lo mejor nunca hubiera realizado ningún trabajo o nunca se hubiera esforzado para tratar de soltar esa parte o esos auxiliares. Y yo creo que su mayor objetivo, aparte de pintarse y verse guapa, era trabajar, ¿no? Volver al trabajo. Regresar, porque mi mamá es una persona que pues todavía tiene esa energía, todavía tiene esas ganas y ella se puso muy claro en la cabeza y le falló, yo creo que por días, porque ella dijo, no me acuerdo si fue el 30 de enero o el 1 de febrero del 2023, yo voy a estar de regreso en mi trabajo. Le falló como 15 días porque se terminaron organizando unas cosas, pero fue muy puntual y eso, no, yo voy a estar no recuerdo la fecha, creo que dijo el 15 de enero, y porque era un lunes, entonces dijo, yo ese lunes voy a estar. Final de cuentas, ahí está de regreso, está como si nada. La verdad es que si ya vieron el episodio pasado, parece que nunca hubiera pasado por esta situación. Sin embargo, por algo pasan las cosas y yo creo que pues, hay muchos aprendizajes, porque incluso para ella, tantas noches sola o con su mente, tuvo que procesar muchas cosas que tenía que procesar, ¿no? Entonces... Justo lo compartió con nosotros. Y sabes, Benny, algo que me gustaría recalcar para la gente que nos ve, para nuestros seguidores, es que para que una persona pueda ser funcional después de una situación tan difícil como la que pasó Marce, porque Marce es un ejemplo de muchas situaciones por las que pasan muchas personas, muchas familias en nuestro país, en nuestro estado. Entonces, la participación de un equipo interdisciplinario y desde luego el reconocimiento a todos los rehabilitadores que estuvieron desde el primer momento que fue oportuno empezar a rehabilitarla y pensando en que Marce tenía que recuperarse y regresar a hacer lo que hace, prácticamente es el reconocerles el gran esfuerzo y es lo más importante, la participación de todos ellos, ¿no? Y siguió una vez que salió del hospital, porque Charlie, mucha gente lamentablemente la voluntad la tiene mucho de salir adelante. El problema es que mucha gente desconoce que debe seguir un proceso por profesionales con la intención de tener ese objetivo, ¿no? De conseguir ese objetivo. Es que el trabajo no se acaba cuando el paciente sale del hospital. Mis hijos practican deporte y un componente importante siempre es la rehabilitación. Y aquí es lo mismo, o sea, no puedes haber pasado esa situación y ya abrieron las puertas y ya todo es igual como antes. Pues es este camino, hay que seguir recuperación, hay que cambiar hábitos incluso de alimentación, o sea, hay que, pues, que no te tendrías que esperar a que pasara algo así para hacerlo, pero bueno, si ya pasó, o sea, mejorarlo. Pero sí, definitivamente, yo no sé, y es complicado decir, es que gracias a los medicamentos se recuperó 30%, gracias a ¿cómo se llama? La estancia se recuperó 30% y la rehabilitación le ayudó al otro 30%. Pero yo estoy seguro que sin una rehabilitación mi mamá no estaría sentado, postrada todavía. Como yo estoy seguro que sin el apoyo familiar no hubiera salido adelante y el apoyo médico al inicio, durante y después, ¿no? Exactamente, o sea, es una cadena y es todo. O sea, no puedes decir, no, sin esto no funciona, o todos son una parte importante y es un todo que es como, yo veo cómo se envuelve a la persona para decirle, pues sí, vas y aquí tienes todo el equipo de soporte, pero sin un tripié, sin una pata en la mesa, claro, no jala. Y justamente, bien, y ese es el nombre de nuestro podcast, Todos Somos Uno. ¿Ah, sí? Que eso es importantísimo. Charlie, ya nos acercamos para cerrar esta emisión. Siempre pedimos, ¿tienes
¿Algún consejo que quieras compartir con nuestros seguidores, con la familia? ¿No? 2, en la medida que puedan, compren un seguro de gastos médicos. Eso es súper importante. 2, no investiguen en Google las enfermedades, porque la probabilidad de que encuentren algo que no quieren ver es muy alta. Confíen en los doctores. La verdad es que uno nunca piensa que va a necesitar algo hasta que ya lo tiene enfrente. Las recomendaciones de boca en boca pero pues yo pongo todo y jamás me voy a cansar de recomendarlos, de agradecerles Medicritic por las atenciones. Entonces, eso sí, que lo busquen, que le pongan Medicritic. Sí, ese sí aparece en ese Google. Sí aparece, pónganle ahí en la campanita, pónganle ahí, suscríbanse a nuestro canal, síganos por todas nuestras redes sociales. Exactamente, eso sí va a aparecer. Ojalá cuando busquen rehabilitación aparezca en Guadalajara esto. Pero sí, es un trabajo fenomenal y de verdad yo no podría hacer lo que ustedes hacen. Se los digo y gracias por hacerlo. Gracias a ti. ¿Tu frase, Charlie? ¿Tu frase? La frase, aquí me pusieron el apuntador, es... mira, es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde. Con eso terminamos. Con eso cerramos. Vení. No, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Seguimos a la orden y esperemos estar en más podcasts y un gusto poder compartir contigo, en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Suscríbanse al canal, escuchen en los podcasts y tengan el directorio, el número apuntado. Espero que nunca lo necesiten, pero en caso de que sí, ya saben a dónde acudir. Muchas gracias. Enrico, Sam, gracias por este podcast. Nos vemos pronto. Denle a la campanita, suscríbanse y por favor pongan sus comentarios para saber cuáles son los temas de interés y poder compartirlos nuevamente. Nos vemos. Síganme en TikTok. Nos vemos. Gracias.